Entonces vamos a seguir con las, ¿cómo se llama? Las GANs, las redes estas generativas adversariales. Gans. Ahí está. Eso. Y voy a conectar esto. Esta clase estuvo preparada interesante porque había muchas cosas que yo no sabía y que estuve discutiendo con Claude y le pedí que me las explicara. Y al final, a la hora de preparar las diapositivas, tomó parte de esas discusiones para las transparencias, pues. Entonces, le digo, a ver, explícame la intuición detrás de entropía, que es un concepto que he visto en veces y que siempre, luego lo entiendo, luego lo entiendo. Entonces dije, a ver, ya, explícame de qué va. Me lo explicó y lo puso, o sea, y ahora van las transferencias para mis alumnos y puso toda esa discusión y quedó creo que bastante bien. Pero es ahora es importante, ¿no? De minimizar la entropía. Exacto. A maximizar la varianza. Sí, de minimizar la entropía. Pero son esos conceptos que ves y que... Me parece súper fundamental. Sí, pero que a veces, luego lo aprendo, así llevo ya décadas y por fin ya lo entendí. Ya entendí de qué va. Pero bueno, les recuerdo, ¿no? ¿Cuál era el asunto? Teníamos la idea era que teníamos datos, ¿no? Por ejemplo, imágenes, y queríamos generar imágenes parecidas a esas imágenes de esos datos. Entonces, la manera en que se hace esto es con dos redes. Una que es el generador, que genera datos parecidos a los que hay en el conjunto real, y lo que hace es recibir una variable, un número aleatorio o datos aleatorios, los pasa por una red neuronal con ciertos pesos y genera un dato falso. Luego hay otra red que se llama el discriminador, que recibe un batch de datos reales y datos falsos mezclados. Y la red tiene que darse cuenta, lo pasamos por una red, el discriminador, y le asigna una probabilidad de falso o verdadero. Como nosotros sabemos cuáles son falsos y cuáles son verdaderos, entonces la pérdida del discriminador suma todos los que les atinó, pues estos son todos los falsos y esto es todos los verdaderos, ¿no? Bueno, y pero van como evolucionando, coentrenándose a la vez. El generador cada vez es mejor para engañar al discriminador y el discriminador cada vez es mejor para darse cuenta que lo están engañando, ¿vale? Y bueno, y la pérdida del generador pues realmente solo va sobre los goles que le alcance. Bueno, solo se fijan aquellos que genera, ¿no? O sea, no depende de los datos reales. O sea, el discriminador sí depende de su función de pérdida, tanto de los datos falsos como de sintéticos, llamamos artificiales, y los datos reales, y la pérdida del generador solo depende de los datos que él genera. ¿No? Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la función de pérdida? Pues habíamos había usado esta, ¿no? El discriminador tiene esta forma donde la y es la etiqueta, va al final a comparar, bueno, que va a ser 1 si los ejemplos son reales y 0 si son falsos, ¿no? O generados sería mejor dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que sean 1, pues, o sea, que sea verdadero, esto se vuelve negativo, ¿no? Y lo único que sobrevive es este término de acá, que es precisamente, esta es la probabilidad de que sea, que le asigna que sea verdadera, ¿no? Sí. Entonces observen que está negado, ¿no? Entonces, entre más probabilidad le asigne, pues mejora la pérdida, ¿no? En el caso en el que sea generado, Ahí se no se cancela porque estamos en la verdad del cero, ¿no? ajá, no, si es verdadero, es 1. Entonces se cancela este término, ¿no? Y sobrevive este término, que es simplemente el logaritmo de la probabilidad de que sea verdadero. Si es falso, entonces es 0 y se cancela el segundo término y sobrevive el primer término. Este de aquí, pues si esta es la probabilidad que le asigna de que sea verdadero, esta es la probabilidad de que sea falso. Y este se vuelve un 1.
¿no? Entonces, así va. Los podríamos separar entre o tomar la suma sobre los falsos y la suma sobre los verdaderos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sustituimos por en vez de la X, ¿no? Estos son los falsos y estos son los verdaderos. Pues aquí estos están generados por la función del generador, ¿no? Entonces, el discriminador quiere minimizar esta pérdida, la entropía cruzada, pero el generador lo que él quiere es maximizar esta pérdida. Ajá, porque están compitiendo. El discriminador trata de clasificarlos bien y y el generador trata de engañar al discriminador. ¿Ok? Bueno, entonces es un problema de minimax. Uno trata de minimizar y el otro lo trata de maximizar. Bueno, en la práctica, pues lo podemos ver como dos problemas de minimización. El discriminador tiene esta función pérdida y esta es el término que quiere atrás. El generador quiere maximizar maximizar pues multiplicando por un menos uno, lo podemos convertir ambos en un problema de minimización. Sí. ¿Ok? Bueno, en fin. Y los dos se entrenan por descenso, por gradiente, etcétera. Ahora viene la parte más teórica, más matemática para nosotros. Vamos a suponer de momento que el número de ejemplos reales y el número de ejemplos falsos es el mismo, ¿no? Entonces podríamos reescribir la pérdida como dividiendo, o sea, porque a fin de cuentas sería podemos escalar la pérdida, ¿no? Simplemente dividiendo 1 entre j, como es el mismo término aquí, y 1 entre i, donde i es el número de ejemplos. Solo estoy escribiendo, agregando esos términos. La idea de agregar esos términos es que esto, una vez que lo divide entre el número de ejemplos, se vuelve el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de la probabilidad de que sean falsos? Menos el valor esperado de que sean reales. ¿Ok? Pero esto lo aproxima, ¿no? Por ley de los grandes números. Porque conforme el número de sampleos más grande, tiende a ser más grande, va a tender a la distribución que está detrás aquí. Pero esto lo puedo escribir. Bueno, aquí el libro hace como muchos saltos que son correctos, pero no los justifica. Entonces, esta distribución discreta ahora la quiere ver como una distribución continua. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, lo va a aproximar. Esto es nada más simplemente la esperanza, pero escrita de manera continua, ¿no? Recuerden que la esperanza se calcula la probabilidad, es una variable aleatoria, es el valor de la variable aleatoria, ¿no? Por la probabilidad de esa variable aleatoria. Y eso es simplemente, cuando lo haces en continuo, la integral del Lebesgue. Es de una función, pues es el valor que alcanza por la medida de lo que está debajo. ¿No? ¿Qué es esto aquí? Este es el valor que alcanza por la medida de lo que está debajo. ¿Ok? Porque lo que está detrás de todo esto es que los datos reales, llamémosle así, es un cierto espacio. Tiene una cierta probabilidad. Yo estoy tomando sampleo. Entonces, esta es la probabilidad del espacio de real, pues, ¿no? Pero eso no lo conocemos a priori. Es un tanto filosófico. Es como el espacio de todas las fotos posibles de caras humanas, ¿no? Y esta es el dato real. El generador, ¿no? El que está creando la X, que son las generadas, pues está trata de hacer una aproximación a este valor real, ¿no? Y de hecho la red neuronal sí da o sea, si yo le paso datos, o sea, variables aleatorias, me va a dar un sampleo de esta distribución de probabilidad. Lo que queremos es entrenarlo para que cada vez se parezca lo más posible a esta otra que desconocemos. Generalización. Ajá. Y entonces, si lo logramos, pues vamos a poder crear un sampleo de la real. Sí. Okay. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que estamos restando, bueno, nos estamos fijando en la diferencia entre estas dos. Bueno, es
queremos minimizar el valor esperado de esto, ¿no? Y el valor esperado de esta. ¿Cómo se llama? Ese es para el discriminador. Y la F es la red. La F es la red del discriminador. La F es la red del discriminador y la G es la red del generador. O sea, pero esa F se debe pensar así que se está entrenando o Sí, se está entrenando. Ajá. que si se está entrenando como que la esperanza después de un par de iteraciones, como que, o sea, como que ya no son variables independientes, ¿no? Porque ya no estás aproximando tanto. Como que queda raro, pues, o de los números grandes. Ya. Sí, sí, es que Tenemos los parámetros, sí, los pesos. sí, sí, esa es una observación. No, lo que pasa es que yo dije como si tuviera la variable real, ¿no? Pues que realmente ambos se están entrenando a la par. O sea, porque también tengo es casi no se alcanza a ver, no pintar de nuevo. Tengo la del discriminador, ¿no? Lo que pasa es que a priori no conocemos la real. Entonces el discriminador lo que está haciendo es también tratando de construir una distribución de probabilidad. Ajá. Entonces, sí, esa es muy buena observación. Realmente lo que está pasando, o sea, escribiéndolo de esta manera, esta es la probabilidad que le está asignando a el discriminador, a los falsos. Y esta es la probabilidad que le está asignando a los verdaderos. Pero esto está multiplicado por la probabilidad real. ¿Ah? Entonces, sí, la idea es que conforme la vas entrenando, esto se debería de ir pareciendo a la distribución real. De hecho, ahorita vamos a ver que ese es el óptimo, pues. Esa es la cota inferior, ¿no? Ajá, nada más un recordatorio, el teorema de Bayes, ¿no? Pues el teorema de Bayes dice que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B, ¿no? Entonces, el discriminador óptimo para una observación X de origen desconocido, o sea, me dan una X y yo quiero ver cuál es la probabilidad, lo que queremos calcular es la probabilidad de que esa observación sea real, ¿no? A mí me dan una X que pudo haber sido generada, pudo haber sido real, y yo quiero estimar darle una probabilidad de que sea real, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea real dado X, por el teorema de Bayes, es la probabilidad de que X, que obtenga la X dado que es real, por la probabilidad de que sea real. Pero como la Y y la J son iguales, ¿no? Y puede ser cualquiera de las dos, esto es un medio. Entre la probabilidad de que X sea real por la probabilidad de que esto sea real, ¿no? Lo que hace es que este es P de B, esta es la probabilidad de recibir X. Entonces lo puedo partir en dos, en que sea real y que sea generado, ¿no? Pero esto de nuevo es un medio y esto es un medio, se cancelan y me queda la probabilidad de que X sea real entre la probabilidad de que observe X dado que es real por la probabilidad de que observe X dado que es generado. Y la probabilidad de que observe X dado que es real, pues es simplemente la probabilidad de X. Es haber tomado este sampleo de acá, ¿no? Que desconozco, pero es esa. Estoy aquí implícitamente suponiendo que los datos que me dan están como bien distribuidos dentro de esa probabilidad que en principio desconozco. Entre la probabilidad de que, aquí los invirtió, pero es la probabilidad de que sea generado, ¿no? Que esa depende del generado. Más la probabilidad de que sea, sacada de la distribución esta real. Una manera de pensarlo es que ahorita estamos como pensando solo en el discriminador y de momento estamos como tomando el generador como dado, ¿no? Bueno. Si sustituyen ese valor, en el óptimo, o sea, ¿cuál sería esta F óptima para ese generador, ¿no? Entonces les da esto. ¿Ok? Bueno. Ahorita vamos a regresar a ese punto. Resulta que esto tiene que ver con la entropía. Entonces
Entonces, ¿cuál es la entropía? La entropía mide como el desorden, por decirlo así, en datos o incluso en distribuciones de probabilidad. Y la manera en que me lo explicó Claude fue que, ¿cuál es la sorpresa de un evento? ¿No? O sea, tú tienes una distribución de probabilidad y tomas un evento de esa distribución. ¿Qué tan sorprendido deberías de estar por ese evento? ¿No? Entonces, debería de ser decreciente, ¿no? O sea, si los eventos más raros, los que tienen menos de probabilidad, son más sorprendentes. O sea, si tú tiras, por ejemplo, n 10 veces un volado, ¿no? Y te digo, salieron 10 águilas todas las veces, eso es muy sorprendente. Sí. ¿No? Entonces, la sorpresa debería de aumentar. Entonces, debería ser decreciente conforme la probabilidad aumenta, ¿no? Un evento que tiene probabilidad 1 de ocurrir, pues no es sorprendente. O sea, en el caso de que la moneda tuviera dos águilas y sale águila, no te sorprende, eso es sorpresa cero, ¿no? Ahora, la sorpresa de dos eventos independientes que observes uno y luego el otro, si son independientes debe ser la suma de las dos sorpresas. Entonces, la única función que satisface esas tres propiedades es menos logaritmo de P. ¿Ok? Y los ejemplos aquí, ok, si P es igual a 1, pues entonces no tienen ninguna sorpresa. Si es un volado, ¿no? Un medio, pues entonces la probabilidad de observar ese evento es un medio, pues entonces tu sorpresa es de 0.69. Si es 0.01, pues es log de 100, que es 4.6. Y así, conforme P tiende a 0, S tiende a infinito. Nada más recuerden aquí, entre la función menor es como es logaritmo, ¿no? Pero es negativas más o menos, la tenía ahí. Pero sí, la idea es más pegados entre más chicos, es más grande el valor, ¿no? O sea, es que, logaritmo es así, ¿no? El menor logaritmo, como logaritmo. Y logaritmo, pues va como así, ¿no? Eso me causó ruido. En menos. Sí. Es decir, conforme te acercas al cero, pues tiende a infinito. Y aquí, pues es 6. ¿Ok? Bueno, también lo pueden ver como, por ejemplo, en códigos. Imagínense que yo les quiero mandar un mensaje, ¿no? Y en ese mensaje tengo ciertas letras o ciertas palabras, un número fijo de palabras, ¿no? Pero entonces yo podría, digamos que tengo 10 palabras, ¿no? Yo podría ponernos de acuerdo y decirte, mira, esta palabra te la voy a dar con tantos bits, esta palabra con tantos otros bits. Lo lógico sería que la palabra que ocurriera la mayor número de veces, esa te la diera con menos bits, ¿no? Y la que ocurriera más veces te la diera pero la que ocurriera menos veces te la diera con más bits y la que ocurre más veces te la diera con menos bits. Y eso tiene que ver con teoría de la información. ¿Cuál es el tamaño es una cota inferior para el código más pequeño que puedes tú establecer? Y esa es la entropía. Entonces, la entropía de una variable aleatoria, pero ya nos queda claro, es la esperanza de menos logaritmo de la probabilidad de x, que ya que lo escribes es la suma de la probabilidad de x por logaritmo de la probabilidad, que es precisamente este argumento, ¿no? Es, entre más pequeño sea esto va a ser más grande. ¿Ok? Esa es toda la idea. Nada más recuerden que en este caso, pues sí, logaritmo atrás del cero es negativo, pero está multiplicando por un menos. Entonces esto es siempre es positivo. Para funciones continuas, esto se generaliza como el integral de p de x por logaritmo de p de x. ¿Ok? Bueno, entonces, el ejemplo de la moneda con águila, ¿no? Para p, pues es un medio, ¿no? Si la probabilidad es un medio, pues entonces tienes
logaritmo de 2. Entonces, es la suma de todas esas sorpresas. Ahí tienes máxima incertidumbre. O sea, justo la que maximiza la incertidumbre, o sea, es la de un medio, ¿no? Porque cualquiera de los dos eventos es igualmente probable. Si tu moneda fuera como muy cargada hacia uno, pues te vas a recibir poca sorpresa, porque la mayoría de las veces vas a recibir águila, que es ¿no? Sí. O sea, entonces ahí es 0.08. Si es 1, pues la sorpresa es 0, porque nunca te va a salir la otra, Claro, ¿no? Entonces esa idea de entropía, como viéndola así, hay que mantenerla la cabeza. está bonito. Sí, yo nunca la había entendido. Pues bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? Entonces la entropía que es más dispersa, pues es la uniforme, ¿no? En general. Para si ya tienes digamos, K eventos. Bueno, ¿qué más? Sí, lo que les decía, el teorema de codificación de Shannon dice que para comunicar las realizaciones de X, o sea, a lo mejor yo tengo esta distribución aleatoria y te quiero comunicar qué pasó, ¿no? Pues entonces los bits que voy a usar, pues entonces el código óptimo en binario, pues va a usar menos logaritmo base 2 de p bits a cada evento con probabilidad p, ¿ok? Entonces, la longitud mínima de un código está dado por esta entropía, pero aquí lo estoy tomando en base 2. Es el mínimo número de bits que necesito para transmitir de manera eficiente esos eventos. ¿Ok? ¿Ayudas hasta aquí? Bueno, ahora, regresando al tema de las GANs. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando aquí? Entonces, tenemos esta distribución PR, que es la verdadera, ¿no? La que en principio desconocemos. Pero estamos usando un código optimizado para otra distribución. Esto lo pueden pensar como el discriminador, que es el que quieren que lo aproxime, pero no sabemos si lo aproxima, ¿no? O sea, si pudiéramos saber, pues usaríamos el de la función de probabilidad, pero como no lo sabemos, lo que tenemos a la mano es el QX. Entonces, la entropía cruzada se define así como o sea, te tomas la distribución y luego tomas la integral, pero no sobre el log de p de x, porque no lo conoces, sino sobre el q de x, ¿no? Entonces, siempre se cumple que la entropía cruzada es mayor o igual a la entropía, la entropía que definimos ahorita, con igualdad si solo si Q es precisamente la distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, HP es lo mínimo que deberíamos de gastar de bits y HP de Q es lo que realmente gastamos usando este modelo incorrecto Q. Y la diferencia entre ambas es el desperdicio entre usar Q en vez de P. ¿Vale? Entonces, la divergencia de Kullback-Leibler de PR con respecto a Q es la diferencia de estas dos. Es lo que te gastas en realidad menos lo mínimo que te puedes gastar. ¿Ok? Pues piénsenlo así, tengo una variable aleatoria y hay eventos que están sucediendo con cierta probabilidad, ¿no? Y entonces yo desconozco esa probabilidad, pero tengo una adivinanza de cuál es la probabilidad. Entonces nos ponemos de acuerdo y te digo, mira, este evento te lo voy a comunicar con esta cadena de bits. Este evento te lo voy a comunicar con esta otra cadena de bits. Y hacemos el experimento. Y luego vemos cuánto es el valor, cuántos bits nos gastamos. Entonces, en el óptimo, ese va a estar dado por la entropía, ¿no? Esta ecuación de aquí lo que está midiendo es lo que nos vamos a gastar, porque esta Q de X es nuestra aproximación. Entonces, la divergencia, el KL, lo que hace es que toma la resta, es lo que nos gastamos en la realidad, menos el óptimo, que esto que nos podríamos gastar. Que esto es, o sea, ya como los logaritmos, pues se resta de logaritmos, pues entonces es PR de X entre Q de X. ¿Qué propiedades tiene? Pues es que es mayor o igual a 0, ¿no? Es igual a 0 si solo si P y R es igual a Q. Lo malo es que no es simétrica. En general no es cierto que la divergencia de PRQ es igual a la diferencia entre Q y PR, ¿no? Y luego tiene el problema de que si hay un evento con probabilidad mayor a 0,
pero mi Q le asigna una probabilidad de 0, esto diverge y se va a infinito. ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Esto nos va a llevar a definir distancias entre distribuciones de probabilidad, porque lo que está haciendo el discriminador es cada vez aproximar más a una distribución. ¿Ok? Esa es la idea de las GANs. Van haciendo aproximaciones a esta distribución real. Eso es lo que finalmente queremos. ¿Ok? Y para eso resulta que la función de pérdida que se define mide la distancia entre esas distribuciones. Ya. A ver, me regreso tantito. No, está. ¿Sí? Eso sí. Eso se utiliza mucho en el distillation knowledge que se llama algo así. Ah, ok. ¿Eso de qué fue? Haces un modelo maestro Ah, que lo haces, entrenas un modelo más chiquito. chiquitito y tienes la distribución de modelo maestro y la distribución de modelo pequeño. Entonces tienes la KL, esa divergencia para reducirla mientras más se parezca el estudiante al maestro y así puedes obtener. Sí, sí, es que lo que Ana estaba haciendo es que tienes estos modelos enormes, ¿no? Ajá. Y que tienen trillones de parámetros. Ujú. Pero correrlos, la inferencia cuesta mucho. Ujú. Y a lo mejor para una actividad específica, tú podrías tener un modelo más chiquito, Ujú. que pueda correr en hardware más limitado. De hecho, se utiliza mucho para eso, para la producción. Ajá. Ujú. Y entonces ya en vez de tener el modelo que cuesta así mucho, pues lo entrenas para... Por ejemplo, si vas a hacer un chatbot para un negocio, pues no necesitas cargar todo Exacto. ChatGPT que sabe qué es la entropía y no sé qué. Ujú. Entonces, entrena al modelo chiquito. Y utilizas esa como la función de pérdida, Ya, la KLB para eso, porque estás hablando de la distribución claro. de arriba y abajo. Sí, porque uno tiene una distribución que es la que él conoce y la otra es la que va generando. No, mira. Ok. Bueno, entonces en el entrenamiento de redes neuronales, como la PR no depende de la Q, o sea, la entropía de Q, pues entonces queremos el Q que minimiza este término, ¿no? Pero eso es igual a minimizar la entropía esta. O sea, como esta no depende de Q, pues realmente es equivalente a minimizar esto. Ujú. Pues sí. Ok. Entonces, bueno, por eso la entropía cruzada aparece en Deep Learning. Bueno. ¿Cuál es el problema para las GANs? Que es asimétrica y si los soportes son disjuntos, pues entonces esto es infinito. Esto suena muy teórico, pero ya que lo ves dices, pues sí. ¿A qué se refiere con que sea? Voy a anotar. Lo tenía hasta acá. Bueno, estoy seguro que tenía un ejemplo, pero quedó muy adelante. Es que eso es importante. ¿Qué quiere decir que son disjuntos? Piensen en el sentido de cómo está funcionando esta red. Entonces, arrancan su red, imagínense que ustedes generan primero imágenes de caras, ¿no? Pero esas imágenes de caras que ustedes generan de manera aleatoria no se parecen nada a una cara, puede ser puro ruido. Entonces, la distribución, ¿sabe cómo optimiza? Pues esto no se parece nada a la otra. Para que funcione, si los soportes son disjuntos, resulta, o sea, si no tienen nada que ver, la distancia entre ellos es infinita. ¿Cómo nos vamos pareciendo ese es el problema que tiene la KL. Y en el ejemplo del juguete que habíamos visto la vez pasada de simplemente números reales, puede pasar si generas cosas disjuntas. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se le puede dar la vuelta. Entonces, para eso se usa lo que se llama la divergencia de Jensen-Shannon, que se basa en la KL. Entonces tengo esta que ya definí, ¿no? La KL, que es básicamente esta idea del código, o sea, cuánto necesito para mandar la información, cuánto gasto menos cuánto lo puedo hacer en el óptico. Entonces, lo único que haces es que la divergencia de PR de Jensen-Shannon es tomo PR más Q dividida entre 2, es una distribución, y la comparo con PR, más el mismo, y la comparo con Q. ¿Ok? Y entonces resulta que las propiedades es que es mayor o igual a 0, si solo si de nuevo PR es igual a Q, ¿no? Perdón, siempre es mayor o igual a 0.
es 0, porque solo cuando PR es igual a Q, porque cuando Q es igual a PR, pues entonces esto es 2 veces PR, dividido entre 2, pues es PR, y la distancia entre estos dos es 0. Entonces, bueno, vamos bien, ¿no? Sí es simétrica, lo cual también es bueno, y siempre es finita. Entonces, eso de hecho es una métrica, es decir, tomo la raíz de esta cosa, esa es una métrica, entonces satisface la desigualdad del triángulo. Entonces está muy bien porque me permite empezar con una instrucción que parece no tuviera nada que ver, pero sí me va a dar una distancia. Entonces voy a ir poco a poco aproximándome, aunque empiece con puro aparentemente ruido. A mí me gustó esta parte de lo que estaba leyendo porque mucho de lo que uno empieza a ver en Deep Learning como matemáticos, pues sí funciona, pero no hay como muchas cosas que uno pudiera decir, pues como matemático eso lo encuentro interesante, pero aquí sí es como, está la gente de probabilidad, sí o sea, yo empecé a hacer cosas no triviales, pues, creo yo. Ok, las ventajas, cámara que se cortaba de simétrica, ¿qué más? Que si tienen, eso sí, aunque la distancia es mayor, ajá, ¿dónde está esto? Lo malo es que si son disjuntos, aunque la distancia no es infinita, es constante. O sea, si tienen soporte disjunto, sí, todavía tengo el problema de que o sea, sí me va a dar un número, pero me va a dar el mismo número para todas. Entonces, bueno, sí está claro. Eso tampoco me resuelve el problema. Entonces, el problema es que como esto es descenso por gradiente, es hacia dónde te mueves para parecerte más. Si estás disjunto, no sabes para dónde moverte. Bueno. Sí, regresando a la transparencia anterior, cuando habíamos metido el discriminador óptimo, pues resulta que salvo constantes, esto es precisamente, si se fijan, la de Jensen-Shannon, ¿no? Porque era esta si lo hacen es tal cual, porque el logaritmo era de entre esta. Sí. Entonces, justo este discriminador óptimo lo que busca es minimizar la divergencia entre Jensen-Shannon, de Jensen-Shannon, perdón. Esto me parece, de lo que comentaban ahorita, interesante, es que esa divergencia de Jensen-Shannon tiene dos términos, porque estamos tomando estas dos sumas. Si uno lo piensa, o sea, lo ve con calma, uno está asegurando la calidad y el otro está asegurando la cobertura. ¿Ok? Fíjense. La X estrellas son las generadas. Ajá. ¿Qué pasa si yo genero muchas ejemplos, pero donde ahí hay pocos datos reales? Pues entonces este número va a ser, ¿cómo se llama? Este número va a ser grande, pero este de acá, se va a mantener. Ajá, entonces o sea, esto lo va a penalizar porque este término va a tender a ser pequeño, ¿no? Ajá, entonces si es pequeño y entonces este es grande y por lo tanto, logaritmo, esto tiende a ser grande, lo penaliza. Entonces este término dice, no, penalizo las regiones donde me estás generando cosas donde ahí no hay datos reales. El otro, que va sobre las X, es al revés, es donde haya datos reales, pero no los generes, ¿no? Entonces, este va a tender a ser pequeño y esto va a tender a ser grande. Entonces, por una parte es, no me estés generando cosas que no existen, o sea, que no hay los datos reales, y si hay un lugar donde haya datos reales, entonces trata de generar esos datos reales. ¿Ok? Bueno. Ajá. El problema es que si uno ve la función del generador, el generador no depende de este término.
solo se preocupa por este. Ese es el problema, o sea, el generador, y si uno ve cómo está trabajando la red, no se preocupa por la cobertura. Por eso es que tiende a haber mod dropping. O sea, si el generador te genera una imagen muy real, pues a lo mejor hay un incentivo para generar siempre la misma imagen. Ujú. Ese es un problema. Entonces, bueno, ahorita es qué tipo de cosas se hacen para entrenar, para lidiar con los problemas que hay con las GANs, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Ajá. Si las distribuciones son completamente disjuntas, pues la divergencia o es infinita en un caso o es máxima, está la de ¿cómo? Jensen-Shannon. Ajá. Entonces no hay para dónde moverse. Eh, el discriminador pues lo separa, pues el gradiente es cero. Ajá. ¿Qué podría pasar? Pues sí, los datos reales viven en un subespacio de dimensión pequeña y los otros también en una de baja dimensión. Entonces es difícil que esos dos se intersecten. Que es justo este caso, de aquí, ¿no? Donde están los sintéticos y los reales. O sea, si están separados, pues ya no hay manera de irlos acercando los unos a los otros. Entonces, sí, necesitamos una distancia que me mida incluso cuando son disjuntos los soportes, que es la distancia de Wasserstein, que es la cantidad necesaria, mínima de trabajo de transportar una masa de probabilidad a la otra. ¿Ok? Entonces piensen en distribuciones discretas. En distribuciones discretas yo tengo esta distribución, la que está en gris. Y esta es la distribución, la que está en verde es la otra distribución. Sí. Entonces, ahora imagínense que esto es pues, simplemente, digamos, masas, ¿no? Y yo quiero mover masas de aquí a otro lado para que eventualmente me quede esta distribución. Le llaman la Air Mover Distance, es la distancia de mover tierra. Pueden pensar que son pilas de tierra y cómo las mueves de manera de que, o sea, esta a lo mejor le tomas un pedacito acá y se lo pasas para acá y de aquí, ¿no? Entonces, la idea es que dices, bueno, ok, vamos a suponer que son simplemente los números, ¿no? O sea, que los números son los números del 1 al K, lo que sea. Y pues no es lo mismo moverlo de aquí para acá que moverlo de aquí hasta acá. Entonces tomas dos parámetros, tienes una matriz que es el plan de transporte. Entonces en el plan de transporte es cuánta masa vas a mover de I a J. ¿Ok? Ese es el plan el transport plant. Y el costo que pagas por moverlo de I a J es la diferencia en valor absoluto entre I y J. ¿Ok? Entonces, la parte genial de esto es que eso es un programa lineal, ¿no? Porque tú quieres minimizar sobre todo los I y J, ¿no? El plan de transporte por la diferencia en valor absoluto de IJ. ¿Sujeto a qué? Que si tú tomas sobre todas las J, o sea, para un I, te fijas en cuánto vas a mover de esta I a todos los demás, pues eso debe de ser toda la masa de la I. Ahí recupera la distribución inicial. Si está claro, o sea, si yo me paro aquí y digo, a ver, esta I, la IJ me dice, la PIJ es cuánto voy a mover de esta a otro lado. Sí. Entonces, si yo sumo cuánto voy a mover de esta a todos los demás lados, pues me quedo con cuánto había aquí originalmente. Entonces, eso es la distribución original. Si ahora dejo fijo la J y muevo la I, es cuánto va a recibir del resto, pues es la distribución final, ¿no? Y sujeto a que P y J sea mayor o igual a 0. Pero estas son restricciones lineales. Entonces tengo un programa lineal. ¿Ven? En forma primal. Ya no quise, me lo creí. Bueno, todo programa lineal tiene un programa dual, ¿no? Quiero minimizar, entonces me fijo en el programa dual y resulta que el programa dual es este que está aquí, ¿no? Ajá, bueno, sujeto a esta restricción. Pero lo interesante es que esta restricción dice que ahora las variables son las f's, que tiene que ser menor o igual a 1. Esa es la condición 1 Lipschitz discreta.
y tiene una interpretación cuando lo haces de manera continua. Entonces, inspirado en esta parte discreta, lo puedes hacer de manera continua. Es simplemente en forma primal. Si yo tengo dos distribuciones de probabilidad, entonces mi plan está dado por esta y de x1, x2 y la distancia entre estos dos, o la norma, la diferencia entre estos dos. Entonces, es lo mismo, pues. Cuando lo paso a la forma dual, voy a tener que la diferencia entre ambos sea menor o igual a 1. Como ya ya lo están pensando en funciones, se traduce a que el gradiente, la norma del gradiente sea menor o igual a 1. ¿Ok? Es una diferencia de 1. Esto lo pueden ver como una derivada, pues, discreta, ¿no? Se traduce y aquí está f, se traduce a que el gradiente sea menor o igual a 1. No sé, la verdad es que dice, no sé, no sabía nada de esto, pero se tiene que ver con análisis funcional y... Pues bueno, había oído de transporte óptimo. Nunca, no sabía qué era, pero como, ya está. Tampoco da. Estamos igual. Pero ahora sí hace la versión discreta y me quedó claro. Lo he leído muchas veces. La gente que hace prueba y demás habla mucho de... Pues de hecho creo que Cedric Villani no le dieron la medalla Fields, que usó cosas de transporte óptimo para no sé qué. Entonces, bueno, en redes neuronales aproximamos la f de x, que no conocemos, con una red, ¿no? Y la pérdida del discriminador crítico es esta, la que tenemos de los generados, bueno, es justo lo que ya habíamos puesto, ¿no? Esta es la pérdida del generador, pero aquí yo puedo meter la condición de Lipschitz de que el gradiente sea menor a 1. Entonces, con esto empiezan a decir, bueno, truncan pesos a que estén en estos tamaños para que el gradiente no sea, o sea, para garantizar esta condición. Pues, o pueden agregar un término que regularice el gradiente, que lo forza a que sea menor a 1. ¿Qué más? Sí, de las dos distribuciones, bueno, de las diferentes distribuciones que hemos visto, lo importante es que la nueva, la de Weissenstein, si tiene soportes disjuntos, todo el gradiente es distinto de ceros, así puedo irlos aproximando. Entonces ahí sí ya le doy la vuelta al hecho de que aunque sean disjuntos, las puedo llevar la una a la otra. ¿Ok? Bueno. Ok, y ahora sí ya como haciendo más concreto este ejemplo, ¿no? Esto es como más, ok, bueno, otra manera de hacerlo es de entrenar las GANs. Es que las GANs resultan ser difíciles de entrenar. Entonces requieren como muchos detallitos así, o sea, de implementación. Entonces uno es Progressive Drawing. Primero entrenan una gran chiquita de imágenes de 4x4 y luego le van agregando capas al generador del discriminador para ir creciendo las capas y se van haciendo gradualmente. Pero bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces tomas los datos reales y simplemente los puedes tú comprimir. O sea, tienes una imagen y pues lo divides en 4 y tomas el promedio de esos colores, el promedio de esos colores, el promedio de esos colores. No, esos son tus nuevos datos reales. Y luego entrenas una red para que genere esos 4. Y ya que estás satisfecho, le pegas 2 capas que lo crecen. De esos 4 datos reales lo crecen ¿cómo se llama? A 8x8. Y del otro lado pones otros que los decrecen a 8x8. Y los vuelves a entrenar. Y cuando ya se están, y así te vas hasta que llegas a imágenes de 1024 por 1024. Y este es el crecimiento progresivo. ¿Okay? Ahorita se está utilizando mucho el método de Super Resolution, que es igualito a este. En las generaciones de imágenes, después al final de que ya generas la imagen, aplicas el Super Resolution, que es algo parecido a esto, para mejorarla. Eso viene en mi libro, pero ya no lo agregué a la... Me pareció como muy técnico. Bueno, o sea, yo era como más datos. Sí. Ya, pues sí me parece como esta clase cargada por la parte. Pero sí venía. Ok, ¿qué más? Otra cosa es que discriminación por mini lote, o sea,
como no queremos que nos estén generando siempre los mismos datos, se le añade un mapa de características al discriminador. Y entonces el discriminador detecta la falta de variedad y entonces penaliza al generador. Es como no me estés dando datos que se parezcan todos iguales y lo forza a que haga cosas distintas. Truncamiento durante el maestreo, se pueden rechazar variables que tengan que sean muy poco probables. Pues si una variable de entrada es muy poco probable, esas las puedo ir truncando. La idea, que aquí se ve bien, es que esta es la desviación estándar. Si es muy grande la desviación estándar, entonces sí me va a dar cosas muy distintas, o sea, muy distintas en estas imágenes de perros, pero va a ser más probable que haya errores. Entonces uno puede ir modulando esto para decir, bueno, ok, si la acoto y lo voy entrenando, cada vez van a ser más realistas a sacrificar la variedad. Pero voy a empezar a tener esto, o sea, quitar estos errores. Ustedes recordarán, bueno, son hace como muchos años, pero hace cuando empezó Midjourney y demás, o bueno, incluso antes, que generaban porque esto es previo a, ¿cómo se llama? A los Transformers y demás, ¿no? Que generaban y se veían como, no sé, o sea, incluso todavía hace poco, ¿no? Que tenían 6 dedos. Ajá, que de repente parece que el ojo estaba, que ese es producto de justo esto, pues. Pero o sea, hay mucho, pues, han ido refinando estos asuntos. Este me parece también interesante que ya, o sea, ya está padre, porque si tú tienes, por ejemplo, una buena aproximación a la distribución real con tu generador, si yo te doy 2 imágenes, ¿no? Pues podrías trazar una trayectoria de uno a la otra y ver qué es lo que te va generando en el proceso. Entonces aquí tengo esta imagen y tengo esta otra imagen y la puedo llevar la una a la otra. Y eso funciona bien mientras los puntos estén cercanos y cuando están más alejados empieza a salirse como de la distribución y pasar por cosas que no tienen nada que ver. Y también, las GAN condicionales, se pasa un vector de atributos tanto al generador como al discriminador. Entonces, por ejemplo, se tiene imágenes y hay un caption, ¿no? O sea, mujer con pelo negro, bla, 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 ¿no, hombre? Entonces, ese texto va acompañado de la imagen. Entonces, con el mismo texto, el generador hace una imagen que pretende engañar al discriminador, pero van evolucionando. O sea, van entrenándose, pero van con el texto. Cuando ya lo entreno, pues yo le puedo pasar el texto y es la parte que se hizo popular por ejemplo, das una imagen de un... Para hacer eso se llama clip, se llama el que está atrás. Sí, es una LLM, es un clip. Ajá. Pero también para eso se utiliza mucho ahorita el reinforcement learning. Ajá. Porque utilizas un proceso gaussiano para generar. Ajá. Bueno, entrenas un proceso gaussiano, que es un campo, podría decir, y entrenas el clip con todo el fine tuning de las imágenes que tú quieres. Y luego entrenas el generador y le está diciendo a qué tiene que mejorar en su proceso o sea, pero la forma en que interactúa es con reinforcement learning. Reinforcement learning aprende qué es donde tiene que mejorar, le pasa esos pesos a clip, mejora la instrucción y así vas. Está muy... Vale. Ya. O sea, el LLM genera la instrucción a partir del prompt que es. Sí, porque la gente puede decir cualquier cosa, ¿sí? Y eso no necesariamente va a estar dentro de un buen caption. Exacto. Entonces, el LLM lo que hace es traducir el prompt a un caption que aquí en el C, que tenga sentido, en entrenamiento por reinforcement learning, que el cuate que ve el prompt y ve la imagen, él dice, qué chido. Okay. Sí, está bueno. Ok. Bueno, conditional, ¿y cómo funciona Pues es lo que les digo, ¿no? O sea, tiene la variable latente y el atributo, ¿no? Hay pix to pix, ese es interesante. Mapea una imagen C a una con un estilo diferente, con una cierta red, ¿no? Entonces, busca minimizar la pérdida de contenido, o sea, que la que genera se parezca a la original, ¿no? Y bueno, creo que mejor les muestro de qué va. Por ejemplo, que tú tienes pares, ¿no? O sea, por ejemplo, haz la versión coloreada de esta imagen.
¿no? Haz la versión, cámbiale no sé, el color o ¿cómo se llama esto? Sí, puede ser las coloraciones. Entonces, de esa manera, tú con estos datos reales, o sea, generas una red neuronal que te ayude a generar pares que el discriminador no pueda saber si fueron hechos de verdad o no. ¿Ok? Son como más aplicaciones y combinaciones de estas cosas. Por ejemplo, aquí hay una imagen de un mapa y la imagen satelital, ¿no? El diseño de una mochila, el boceto y la mochila real. Pero eso está muy bien porque ahora tú puedes hacer una imagen a mano y te generaría la mochila real. Ajá. O sea, ya que tienes esa herramienta como, ok. La colorización, o sea, pones a un artista a hacerlo con detalle, ¿no? Y ahora ya puedes colorear películas enteras. Puedes dar el mapa de features de un edificio, ¿no? Y luego ya tú puedes diseñar tu propio edificio y te lo va a generar así. Ah. Otro que me gustó que ven es el Cyclic Can. Entonces tenemos dos conjuntos de datos con estilos distintos, pero no están con pares. O sea, tenemos, por ejemplo, fotos y pinturas de Monet. Y entonces la idea es, tomo una foto, la convierto a un estilo de Monet, pero luego, si lo hice bien, podría, en principio, poder hacer la operación inversa y recuperar la foto. Entonces, me va a saltar todo esto, porque el dibujo creo que es mejor. Entonces, por ejemplo, aquí quiero tengo fotos de caballos y de cebras. Entonces, tengo una foto de caballo que quiero decirle que le pongo una cebra. Entonces, el input es una foto de un caballo, el generador genera una imagen de una cebra y luego el discriminador trata de distinguir como antes entre imágenes reales de cebras y las imágenes generadas. El truco es que ahora esta se la paso por otra red que trata de obtener la original. ¿Sale? Entonces, pues como tengo el original, si lo hizo bien, pues entonces la información se pasó de manera. Si aquí, o sea, es que el problema es que aquí le puedo dar una foto de un caballo y me da otra cosa, una cebra, y va a engañar al discriminador, pero no va a ser la foto del caballo con la que yo empecé. Entonces, cuando se regresa, aquí es como controlo que sea la imagen del caballo con la cebra. Pero lo padre de esto es que tú podrías tomar una foto y pasarlo a la imagen de tu pintor favorito. Y al revés. Y ya. Y esto es todo. Sí, eso estuvo como más bien que con más aplicaciones.